Jamás podré borrar de mi mente la sensación de recorrer aquel pasillo del hospital sintiendo mis piernas como si fueran ajenas. No sé si fue el frío del aire acondicionado o ese vacío que se genera en el espíritu cuando alguien te anuncia que te quedan 3 meses de existencia. Lo único cierto es que, al salir de la consulta, yo, Aurora Salinas, una mujer de 64 años que nunca temió envejecer, sentí que recibía una condena definitiva, una sentencia tan tajante y medida que ni siquiera me dejó espacio para el llanto. Solo caminé en línea recta, sin reflexionar, estrujando entre mis manos el sobre con mis supuestos resultados, como si sostuviera el certificado de mi propio fallecimiento. Me refugié en el sanitario del pasillo para intentar recuperar el aliento. Cerré la puerta, me observé en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me miraba desde el otro lado. Tenía las ojeras marcadas, el rostro demacrado y los labios sin vida. Así es como se ve a alguien al que acaban de condenar a la muerte. No lo sé, pero lo que más me inquietó fue algo que no veía, sino que percibía. En el fondo, muy adentro, empezaba a brotar una duda, una sensación leve, como una semilla de sospecha que aún no lograba identificar. Algo no cuadraba, aunque todavía no sabía qué era. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete al canal y regálame un like. Así sabré que me apoyas y que disfrutas de lo que cuento. Y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Sigamos. Cuando salí del baño, el bolso se me resbaló del hombro y se desplomó al suelo. Todo salió disparado. La cartera, las llaves, unos pañuelos, varios papeles viejos. Me incliné a recogerlo todo, todavía con los dedos temblando. Fue entonces cuando lo vi. Justo al lado del bote de basura, sobresalía un papel blanco doblado. No entiendo por qué llamó mi atención. Quizás el destino quiso que mis ojos se fijaran allí. Quizás porque tras tantas pérdidas, mi intuición ya sabía que la vida casi nunca presenta casualidades. Lo tomé sin pensarlo demasiado, y al desdoblarlo sentí que la sangre se me bajaba a los pies. Era un recado, una hoja arrancada de un bloc de notas de la clínica, y arriba, escrita con tinta azul, estaba mi nombre claramente subrayado, Aurora Salinas. Pero no fue eso lo que me dejó sin aire. Lo que realmente me heló el interior fue la frase escrita justo debajo. Ella no puede saber. Las palabras estaban subrayadas 2 veces con furia, como si quien redactó la nota quisiera asegurarse de que todos los implicados tuvieran presente esa instrucción. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que me desmayaría. Me apoyé en la pared tratando de respirar mientras buscaba alguna explicación razonable. Tal vez era un mensaje que no tenía relación conmigo, tal vez solo se trataba de una coincidencia. Tal vez, pero ese tipo de coincidencias no ocurren. Guardé el papel en mi bolso con los dedos aún temblorosos y caminé hacia la salida con la impresión de que entraba en terreno desconocido, un lugar donde mis movimientos ya no me pertenecían, donde parecía que otra persona estaba dictando mi final. Al llegar al estacionamiento, vi a mi doctor, el doctor Hernández, dialogando con alguien más. Él no se percató de mi presencia, pero yo sí lo vi y la imagen me resultó desagradable. Su postura era rígida, inquieta, y su voz, aunque no la oía con claridad, tenía un tono apagado y urgente, como si estuviera abordando un asunto prohibido. La otra persona, vista de espaldas, portaba una chaqueta beige. Me quedé observando fijamente. Aunque no le veía el rostro, hubo algo en sus gestos, en la forma en que movía las manos, que me resultó inquietantemente familiar. Los observé unos segundos hasta que un escalofrío me recorrió la columna. Mi instinto me advirtió que no debía acercarme. Di media vuelta, me subí al coche y permanecí ahí sentada, sin moverme, tratando de poner orden a mis ideas. Las interrogantes empezaron a acumularse una tras otra, como rocas cayendo desde lo alto. ¿Por qué escribirían que yo no podía enterarme de algo? ¿Enterarme de qué exactamente? ¿Qué conexión tenía con mi diagnóstico? ¿Y quién era esa persona que hablaba tan cerca de mi médico? ¿Por qué parecían cómplices? Me quedé allí observando mis manos temblorosas, mientras la nota parecía arder dentro del bolso. Respiré profundo. Tenía que ser objetiva. Tenía que pensar con claridad. Repasé cada palabra del doctor Hernández, su rostro casi sin expresión, la forma tan automática en que me soltó la noticia, su rara incapacidad para mirarme directamente a los ojos.
Recordé que ni siquiera me enseñó las radiografías completas, solo me entregó un sobre sellado que nunca abrió frente a mí. Recordé la insistencia con la que me presionó para comenzar de inmediato un tratamiento carísimo y experimental. Entonces, algo más regresó a mi memoria, algo que debió haber disparado mis alarmas desde el principio. En cierto momento, mientras él hablaba, alguien llamó a la puerta del consultorio. El doctor se sobresaltó y dijo rápidamente: «No, ahora no, ella todavía no lo sabe». Yo, sumida en mi impacto, pasé por alto la frase, pero ahora tenía la confirmación escrita de que esas palabras no fueron un comentario al azar, formaban parte de algo mayor, algo organizado, algo que claramente yo no debía descubrir. Tomé el bolso, apreté el volante con firmeza y arranqué el coche. Necesitaba alejarme de ese sitio para meditar. Necesitaba revisar el sobre que me habían entregado y, sobre todo, necesitaba descubrir quién era la persona de la chaqueta beige. Mientras conducía, sentí que el mundo entero se había transformado en cuestión de minutos. Ya no era solo una mujer de 64 años enfrentando una enfermedad terminal. No. Ahora era una mujer que había visto demasiado. Una mujer dentro de una mentira cuidadosamente elaborada, sin tener aún idea de hasta dónde llegaba. Solo tenía una certeza. Ese papel en la basura no terminó ahí por accidente. Alguien estaba ocultando algo, algo que según ellos jamás debía descubrir, pero lo haría, aunque me costara esa vida que ellos ya daban por perdida. Al llegar a casa cerré la puerta con cuidado, como si cualquier estruendo pudiera despertar una verdad para la que todavía no estaba preparada. Dejé el bolso sobre la mesa y permanecí quieta unos instantes escuchando el silencio. Era un silencio extraño, denso, como si mi propia casa supiera antes que yo que aquel papel hallado en el hospital cambiaría todo. Encendí la lámpara de la sala. La luz cálida iluminó el sobre con mis resultados, intactos sobre la mesa. Por primera vez desde que salí del consultorio, me atreví a abrirlo. Mis dedos temblaban mientras rompía el borde sellado. Adentro había varias hojas impresas perfectamente ordenadas, pero desde el primer vistazo noté que algo no cuadraba. El encabezado del laboratorio mostraba un número de expediente distinto al de mis análisis de rutina de meses atrás. La firma del bioquímico parecía apenas un garabato y la fecha del estudio estaba redactada con una tinta más clara, como si la hubieran retocado. Sentí cómo se me tensaban las manos alrededor del papel. Había trabajado 30 años como secretaria en un consultorio médico. Sabía perfectamente cómo debía verse un informe auténtico, y este tenía demasiados indicios de manipulación. Tomé el móvil y marqué el número de laboratorio. Contestó una grabación indicando que estaban cerrados, pero al final del mensaje oí una frase que casi hace que se me caiga el teléfono. Para reportar irregularidades o casos de fraude, marque 3. Fraude. Fraude en estudios médicos, fraude en diagnósticos. Se me cerró la garganta. ¿Y si esto no era solo una mentira sobre mi salud? ¿Y si formaba parte de algo mucho más grande? Me dejé caer en el sillón, aferrándome al apoyabrazos para no derrumbarme. Tenía que pensar con la cabeza fría. La frase del papel en la basura seguía taladrando mi mente. Ella no puede saber. ¿No saber qué? ¿Que en realidad no me quedaban 3 meses de vida? ¿Que alguien estaba ganando dinero si yo aceptaba ese tratamiento? ¿Que mi diagnóstico había sido alterado? ¿O que alguien cercano a mí estaba metido en todo esto? Respiré hondo con una punzada de angustia atravesándome el estómago. Fui hasta el mueble de la sala y abrí el cajón donde guardaba mis exámenes anteriores. Siempre los archivaba por fecha, los hallé enseguida. Tomé uno y coloqué ambos documentos uno al lado del otro, y entonces lo vi. En mis análisis antiguos, mi número de paciente era A4218. En el examen nuevo aparecía A42171. No era un simple error, era un reemplazo, como si hubieran usado el expediente de otra persona y solo hubieran puesto mi nombre encima. Sentí que se me cortaba la respiración. Me levanté de golpe. Tenía que volver al hospital. Tenía que enfrentar al doctor Hernández, exigir respuestas, pero mi mano se detuvo a pocos centímetros del picaporte. Algo dentro de mí susurró: «No vayas».
La imagen del médico hablando en el estacionamiento con la persona de la chaqueta beige regresó a mi mente con fuerza. La tensión, la urgencia, el tono conspirativo y su frase: «No, ahora no, ella todavía no lo sabe». No debía ir sola, no esa noche. En lugar de salir, decidí revisar algo que llevaba semanas ignorando: los correos electrónicos que la clínica me enviaba cada mes con notificaciones de pagos y pólizas. Encendí la computadora, abrí mi bandeja de entrada y busqué la carpeta de la clínica. Ahí estaba. Un correo enviado justo 2 días antes de mi cita. No lo había abierto. Supuse que sería otra promoción o un aviso cualquiera, pero en cuanto lo abrí, mis manos empezaron a temblar. Traía adjunto un archivo PDF titulado «Autorización de paciente, tratamiento terminal, Aurora Salinas». El documento indicaba que yo había firmado esa autorización, pero la firma no era mía. Era una imitación burda, hecha por alguien que nunca me había visto firmar. Apreté los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. ¿Quién se atrevería a firmar en mi nombre? ¿Quién tenía acceso a mi información personal? ¿Quién sabía dónde guardaba mis papeles? ¿Quién conocía mi nombre completo y mis datos médicos? Mi respiración se volvió irregular. Una puñalada de traición me atravesó el pecho y justo en ese momento mi celular vibró. Era un mensaje de voz de mi hija Patricia. «Mamá, ¿puedes llamarme cuando puedas? Necesito hablar contigo sobre ese seguro que firmaste. No entiendo por qué lo hiciste, pero quiero asegurarme de que estés tranquila». Me quedé helada. El seguro. Ella sabía del seguro. Ella sabía del tratamiento. Sentí cómo se aceleraba mi corazón. Patricia no trabajaba en nada relacionado con la salud, pero sí usaba la computadora de la casa cuando venía a visitarme, y hacía 2 semanas había estado aquí, supuestamente ayudándome a ordenar mis documentos. Me arrodillé frente al cajón donde guardo mis papeles importantes. Las carpetas estaban revueltas, algunas hojas en un orden distinto al que yo recordaba. No, no podía ser. Mi hija no sería capaz de algo así. Ella era mi orgullo, mi alegría. Pero el mensaje, el documento falsificado, la firma imitada, el seguro, la frase «ella no puede saber», la persona de la chaqueta beige, todo giraba en mi mente como un remolino. Tomé aire con el pulso desbocado y marqué su número. Patricia contestó al primer tono, como si hubiera estado con el teléfono en la mano esperando mi llamada. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó nerviosa. «¿Qué sabes del seguro?», alcancé a decir con una voz mucho más fría de lo que imaginé. Hubo silencio. «Mamá», empecé de nuevo, sentándome despacio. «Te hice una pregunta. ¿Qué sabes del seguro que supuestamente yo firmé?». Escuché cómo su respiración se agitaba al otro lado de la línea. Te lo iba a explicar, pero no quería preocuparte», balbuceó. «Pensé que era algo bueno para ti, para cuando estuvieras enferma». «¿Para cuando estuviera enferma?», repetí con calma helada. «¿Y quién decidió que yo iba a estar enferma?». Tardó demasiado en responder. «Fue idea de...», se cortó de golpe. «De Mauricio», dijo. «Dijo que era una buena oportunidad, que la clínica te estaba ofreciendo una ayuda especial». Sentí que la piel se me erizaba. Mi yerno, el hombre que evitaba sostenerme la mirada, el que trabajaba en una aseguradora, el que siempre hablaba de estar preparados para emergencias, el que repetía que pronto necesitaría cuidados. «Patricia», dije muy despacio, tragándome las lágrimas, «dime la verdad, ¿tú sabías de mi diagnóstico antes de que yo lo supiera?». El silencio al otro lado fue absoluto. Finalmente escuché un susurro roto. «Mamá, yo creo que hicieron algo mal, pero te juro que nunca quise hacerte daño». Sentí como la sangre se me congelaba. La mentira ya no solo tenía olor, también tenía voz. Nunca imaginé que llegaría el día en que escucharía miedo en la voz de mi propia hija. Patricia siempre había sido fuerte, directa, incluso dura a veces, pero nunca temblorosa. En esa llamada, cada palabra suya parecía arrastrar algo que la quemaba por dentro, algo que no quería confesar, pero que ya no podía seguir ocultando. «¿Qué hicieron contigo?», pregunté en un hilo de voz, como si el dolor me apretara la garganta. «¿Qué te dijeron para que creyeras que yo iba a morirme?». Patricia respiró hondo. Escuché cómo tragaba saliva. «Mamá, cuando fui a tu casa hace 2 semanas, encontré unos papeles en tu escritorio», dijo inquieta. «Pensé que eran tuyos.
Pensé que tú los habías firmado. Sentí un latigazo en el pecho. ¿Y qué decían esos papeles? Quise saber. Volvió el silencio, largo, pesado, casi insoportable. Decían que estabas entrando a un programa de cuidados terminales, susurró al fin, que necesitabas asistencia especializada, que teníamos que prepararnos. Me tapé la boca con la mano. Ya no sabía qué me dolía más, si que lo hubiera creído o que no me hubiera llamado para preguntarme nada. ¿Y no se te ocurrió llamarme?, pregunté casi sin voz. Mamá, respondió, y esta vez su culpa se escuchaba clarísima. Pensé que lo estabas escondiendo para no preocuparnos. Pensé que querías manejarlo sola. Cerré los ojos. Un pensamiento me golpeó como una piedra. Patricia, dije muy despacio, ¿quién te dio esos papeles? Tardó demasiado en contestar. Fue Mauricio, admitió por fin. Él dijo que la clínica ya le había informado que yo tenía que ir preparándolo todo. El dolor en mi pecho dejó de ser solo emocional. Se volvió físico, como un puñetazo desde dentro. ¿Él tiene contacto con la clínica?, pregunté. Sí, respondió con la voz casi rota. Trabaja con ellos desde hace un año. Gestiona seguros, contratos, esas cosas. Entonces lo entendí con la misma certeza con la que una sabe que el fuego quema. Mi hija no era la raíz del problema, ni siquiera el tronco. Era solo una hoja arrastrada por el viento. La verdadera amenaza era él, mi yerno Mauricio, el hombre que me sonreía sin que la sonrisa le llegara a los ojos, el que nunca me miraba de frente más de 2 segundos, el que se ofrecía a ayudarme con mis trámites como si yo fuera una anciana incapaz. Pero aún había algo que Patricia no sabía, algo que solo yo había visto. Patricia, dije respirando hondo, escúchame bien. Lo que voy a decirte no es fácil, pero necesito que no te alteres. ¿Qué pasa?, preguntó ella con un nudo evidente en la voz. Hoy cuando salí del consultorio, vi al doctor hablando con alguien en el estacionamiento, expliqué despacio. Alguien con una chaqueta beige. Ella tardó unos segundos en reaccionar. Chaqueta beige, repitió. ¿Estás segura? Totalmente. ¿Por qué? Patricia soltó el aire de golpe como si le hubieran arrancado la verdad. Mamá, Mauricio tiene una chaqueta beige. La usa casi todos los días para ir a la oficina. Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer en el sillón como si hubiera visto un fantasma. Patricia, dije con la voz tensada por el dolor. Mauricio sabía de mi cita. Sí, admitió ella. Él fue quien insistió en que fueras. Dijo que últimamente te veía cansada, que era mejor que te revisaran. Un escalofrío me recorrió los brazos. Ya no era una confusión, ni un malentendido, ni un simple error. Era un plan preparado con tiempo, con calma, con frialdad. Patricia, escúchame, dije con firmeza. Tu madre no está enferma, no de eso. Lo que tengo delante es un engaño muy bien armado. Ella respiró entrecortada. ¿Engaño? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien alteró mis exámenes, que alguien falsificó mi firma en un documento de paciente terminal, que alguien quiere que yo crea que voy a morir cuando no es verdad. Pude sentir su miedo a través del teléfono. Mamá, susurró, ¿tú crees que Mauricio...? No lo creo, la interrumpí, lo sé. La línea se llenó de un silencio denso con olor a traición. Al final, Patricia preguntó en voz baja. Mamá, ¿qué estaba buscando él? ¿Para qué haría algo así?, preguntó Patricia. Me quedé mirando la nota arrugada dentro de mi bolso, aquella frase subrayada, aquella orden fría y seca. Ella no puede saber. Inspiré hondo. Dinero, poder, control, respondí al fin. O quizá algo peor, pero te prometo que lo voy a descubrir. Patricia sollozó al otro lado de la línea. Mamá, yo no sabía, te lo juro. Si hubiera imaginado... Lo sé, dije con suavidad. Eres mi hija, y si hoy sigo viva es porque vi ese papel antes de que fuera demasiado tarde. Ella suspiró con cansancio y culpa. ¿Qué vas a hacer ahora? Apreté los labios. Voy a seguir el hilo, respondí, y donde termine ese hilo, ahí estarán las respuestas.
Colgué. Pasé toda la tarde revisando documentos, abriendo carpetas, mirando una y otra vez los detalles que antes me habían parecido insignificantes. Buscaba cualquier rastro, cualquier pista que explicara por qué mi vida se había convertido en este laberinto. Y fue entonces cuando lo encontré. Un correo enviado por Mauricio desde su computadora. No tenía asunto ni adjuntos, solo una línea en el cuerpo del mensaje. Todo listo. Mañana ella recibe el diagnóstico. La fecha coincidía con el día anterior a mi cita. El destinatario, el doctor Hernández. Un temblor involuntario recorrió mis manos. Mi respiración se hizo pesada. Ya no era sospecha, ni corazonada, ni paranoia. Era confirmación. Mi diagnóstico no había sido un error médico, ni un mal cálculo, ni un descuido. Mi diagnóstico había sido encargado, y mi yerno estaba en el centro de todo. Mientras imprimía el correo para guardarlo como prueba, escuché el ruido de un auto afuera. Me asomé a la ventana. Era el coche de Mauricio. Venía solo. Venía directo hacia mi casa. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Por primera vez desde aquella supuesta sentencia de muerte, sentí un miedo distinto, un miedo vivo, urgente. La traición acababa de estacionarse frente a mi puerta. Mauricio bajó del auto con la calma de alguien que se cree dueño absoluto de la situación. Avanzaba hacia mi puerta con paso seguro, casi altivo, como si estuviera convencido de que tenía una respuesta para todo. Yo lo observaba desde la ventana, con el corazón ardiendo entre rabia acumulada y un terror profundo. No me moví, no me escondí, no huí, solo esperé. 3 golpes sonaron en la puerta. No tocó el timbre. Fueron golpes secos, directos, exigentes. Respiré hondo, abrí la puerta apenas unos centímetros y lo miré fijamente a los ojos. No lo saludé, no sonreí, no le ofrecí pasar. Mauricio, en cambio, se puso la máscara de siempre. «Aurora, ¿estás bien?», preguntó con falsa preocupación. «Patricia me dijo que estabas alterada. Vine en cuanto pude». Su actuación era impecable, casi digna de un escenario, pero en su mirada había una chispa de irritación, una molestia escondida ante la idea de que yo pudiera estar sospechando algo. «Estoy bien», respondí con voz firme. «Solo quiero hacerte algunas preguntas». Él sonrió, pero la sonrisa no tocó sus ojos. «Claro, dime lo que necesites». Lo dejé entrar, no porque confiara en él, sino porque necesitaba escucharlo, verlo de cerca, atraparlo con sus propias palabras. Se sentó en el sillón como si estuviera en su casa. «¿Qué sucede, Aurora?», preguntó. «¿Por qué estás tan nerviosa?». Yo me quedé de pie frente a él con los brazos cruzados. «Quiero que seas sincero conmigo», dije despacio. «¿Qué sabías sobre mi diagnóstico antes de que el doctor Hernández me lo diera?». Su rostro se tensó apenas un instante. Fue mínimo, pero yo lo vi. «Nada, Aurora», respondió con aparente calma. «Patricia me lo contó después». «Mentira», dije sin subir la voz. Él parpadeó varias veces, rápido. «¿Cómo dices?». «Que estás mintiendo», repetí, «y lo sabes tan bien como yo». Mauricio se quedó callado. El párpado izquierdo le tembló ligeramente, ese tic que siempre le aparecía cuando lo acorralaban. Me acerqué a la mesa, tomé la hoja con la impresión del correo y la coloqué delante de él sin decir nada. La miró. El color se le fue del rostro. «Eso no es mío», soltó al instante. «Alguien falsificó mi correo. Es un error». Me incliné un poco hacia él. «Qué curioso», respondí. «Tu primer impulso no fue sorprenderte, fue justificarte». Esa frase lo desestabilizó. Se puso de pie de golpe, respiró hondo y empezó a caminar por la sala como un animal atrapado. «Mira, Aurora, yo solo quiero ayudarte», dijo. «Solo quiero que estés tranquila en este proceso». «¿En qué proceso?», lo interrumpí acercándome un poco más. «En el proceso de convencerme de que estoy muriendo, en el proceso de hacer que firme documentos a mis espaldas, en el proceso de beneficiarte si acepto un tratamiento terminal». Mauricio me miró con los ojos muy abiertos. «Yo no me estoy beneficiando de nada», alzó la voz. «¿Estás confundida? ¿Estás nerviosa? ¿Estás enferma?» «No estoy enferma», lo corté en seco, «pero tú sí estás en problemas». La rabia le explotó en la cara. Era como si hubiera estado reprimiéndola durante semanas. Dio un paso hacia mí. «Aurora, escucha». Pero no alcanzó a terminar. Mi celular vibró dentro del bolsillo. Lo saqué sin quitarle la vista de encima.
Era un mensaje de un número desconocido, y al abrirlo sentí que el aire se me quedaba atrapado en los pulmones. No confíes en él, pero no es el único. Mauricio notó que algo en mi expresión había cambiado. ¿Quién es?, preguntó tenso. Nadie, respondí guardando el teléfono de inmediato. Aurora. Su voz se volvió más fría, más cortante. ¿Estás hablando con alguien? No veo por qué tendría que responderte eso, contesté. Mauricio apretó la mandíbula. Patricia está muy preocupada. No quiero que la lastimes con tus ideas, dijo. Solté una risa amarga. Lo único que lastima a Patricia es estar casada con alguien como tú. Mauricio iba a replicar, pero una nueva notificación sonó en mi celular. Un segundo mensaje del mismo número desconocido. Sigue el hilo. Empieza por Clara. Mi corazón dio un vuelco. Clara, mi hermana, mi única hermana, la mujer con la que apenas cruzaba palabra desde hacía años. ¿Por qué alguien me diría que siguiera el rastro empezando por ella? Mauricio frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Quién es Clara?, preguntó algo confundido. Levanté la mirada despacio. Mi hermana, respondí. Él abrió los ojos con sorpresa. ¿Y qué tiene que ver ella en todo esto? Eso mismo quiero saber, contesté helada. Mauricio se quedó rígido, demasiado rígido, como si el nombre de Clara lo hubiera descolocado más de lo normal. Y ahí lo vi. Una sombra cruzó su mirada, un reconocimiento involuntario, un miedo mal disimulado. Mauricio, dije en voz baja, ¿tú conoces a mi hermana? Desvió la vista. Te hice una pregunta, insistí. Al final respondió casi en un susurro. La he visto 1 o 2 veces. El estómago se me revolvió. ¿Dónde? Mauricio tragó saliva. En la clínica, admitió. El mundo se detuvo. Todo pareció quedarse lejos, como si el aire se hubiera vuelto cristal. ¿Desde cuándo?, pregunté, temiendo la respuesta. Hace meses, confesó, pero no es lo que piensas. Lo interrumpí. Ella estaba contigo el día de mi diagnóstico. Mauricio guardó silencio. No necesitaba más. Ese silencio era una confesión completa. Lárgate de mi casa, susurré. Él dio un paso hacia mí. Aurora, por favor, no hagas esto. No pienses mal de mí. Te dije que te largues, repetí con la voz firme y la rabia temblándome en las manos. Esta vez respiró hondo, tomó las llaves y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el sillón, agitada. Mi propio yerno, mi hermana, el médico, todos conectados. Pero, ¿con qué propósito? Tomé el celular, busqué un contacto que había borrado años atrás. Clara. Lo restauré y marqué. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. «Aurora», dijo sorprendida, «¿por qué llamas?» Tomé aire. «Porque tenemos mucho de qué hablar». Y colgué. Sabía que acababa de encender un fuego del que ya no habría marcha atrás. Pasé la noche entera en vela, sentada a la mesa del comedor, sin luces, mirando hacia la ventana, como si la oscuridad pudiera darme respuestas. El nombre de Clara daba vueltas en mi cabeza sin parar. Clara, mi hermana mayor. Clara, responsable de tantas heridas antiguas. Clara, la mujer que había desaparecido de mi vida más de 10 años atrás y que ahora volvía convertida en un fantasma peligroso. Cuando el amanecer tocó el vidrio con un hilo de luz pálida, yo ya había tomado una decisión.